insuficiencia renal aguda. ¿Se lo escucha? Sí, doctor, sí se lo escucho. Ok. Vamos a grabar. Vamos a compartir la pantalla. ¿Se ve en pantalla? Sí, doctor. Ahora sí. Entonces, esta es la clase. No, pero es importante, ¿no? Hablar sobre el síndrome nefrótico, síndrome nefrítico, la insuficiencia renal. Entonces, empezaremos diciendo, bueno, recordando lo que ustedes saben, ¿no? De que el riñón son dos órganos, ¿no? Que están ubicados en la parte del retroperitoneo, está en la parte dorsal, ¿no? Estos se encargan de filtrar electrolitos muy importantes, sodio, potasio, y reabsorben selectivamente algunas sustancias que son necesarias para el organismo, las que no las eliminan. Tiene a su cargo una función endocrina y una exocrina, ¿no? Se encarga también de regular la presión arterial, ¿no? Y el volumen a través del sistema renina-angiotensina-aldosterona. También allí en el riñón se produce la eritropoyetina, que es una hormona que estimula la producción de glóbulos rojos. Es por eso que en los pacientes que tienen insuficiencia renal crónica, ellos van a tener una anemia, ¿no? ¿Por qué? Porque la eritropoyetina no se produce. Estos riñones están ubicados a nivel de la T12 a L3, ¿no? Miden 10 por 12 por 5.6 y estos están compuestos por 18 lóbulos cada uno, por numerosos lobulillos. Cada lobulillo está compuesto por nefronas y la nefrona lógicamente es la unidad funcional, ¿no? Cada nefrona posee un glomérulo y que filtra la sangre, ¿no? Si nosotros queremos ver los componentes de la nefrona, tenemos que está compuesto por el glomérulo, que es un penacho de capilares. Tenemos el tubo contorneado proximal, que es un segmento rollado que drena la cápsula de Bowman. Tenemos el asa de Henle, ¿no? El tubo contorneado distal y los tubos colectores, que son los tubos finales, se puede decir que reciben la descarga de la orina. Cabe resaltar que en esta imagen podemos ver también que la parte más importante de la nefrona, o sea, hasta el glomérulo, el túbulo contorneado proximal, y tal está en la corteza y la médula, y en la médula está el asa de Henle. Dice, cada riñón está formado por 1.000.000 de unidades funcionales llamadas nefronas. Cada nefrona tiene un glomérulo donde se filtra la sangre y un componente tubular. Entonces el glomérulo consiste en este penacho de capilares, ¿no? Contenidos en una cápsula de Bowman, ¿no? La sangre va a llegar por la arteria aferente, ¿no? Allí, acá en esta cápsula se va a producir el intercambio, se va a filtrar algunas sustancias, se va a retener una sustancia y va a salir la producción de la orina por este túbulo, ¿no? Y después la sangre ya filtrada va a ir a la circulación sistémica por la arteria eferente. Entonces, para hablar de síndrome nefrótico y nefrítico, es importante que nosotros conozcamos cómo está compuesta la membrana glomérulo-capilar. La membrana glomérulo-capilar está compuesto, pero antes de empezar tenemos que
ver que este es el lumen del capilar, el lumen, ¿no? Y tiene el endotelio, que son las células endoteliales, ¿no? Después tienes la membrana basal, que está compuesta por una red de proteínas de la matriz, y por último tienes la capa de células epiteliales, ¿no? Que componen la superficie externa del capilar y tapizan la cápsula de Watt, ¿no? Entonces, esta es la parte de los capilares, ¿no? Y esta es la parte ya de donde ya se forma la orina, el espacio de Watt. Entonces, es importante tener en cuenta, ¿no? Esta membrana glomerulocapilar, ¿no? Entonces, las células epiteliales están unidas a la membrana basal por extensiones citoplasmáticas individuales denominadas extensiones podálicas. Estas extensiones podálicas, ¿no? En los glomérulos se filtra sangre y se forma el filtrado de la orina, ¿no? La membrana glomerulocapilar es permeable en forma selectiva. Por ejemplo, permite el paso de agua, electrolitos, algunas partículas disueltas allí, como por ejemplo aminoácidos o glucosa, ¿no? Salen de los capilares e ingresan al espacio de Wolfram. Sin embargo, evita que pase esa membrana alveolo-capilar desde la sangre hacia la orina, ¿no? De partículas grandes, como por ejemplo proteínas plasmáticas, células hemáticas, de tal manera que evita que salga. En la orina tú no vas a encontrar proteínas, no vas a encontrar células plasmáticas. Si tú encuentras proteínas y células, vas a tener que llegar a la conclusión que la membrana glomerulocapilar está alterada y está produciéndose un daño renal. Los mecanismos de lesión glomerular. La glomerulonefritis es un proceso inflamatorio que compromete las estructuras glomerulares que van a llegar al final a producir una enfermedad renal crónica. Las causas principales son primarias, por ejemplo, o sea, no se sabe el motivo o cómo se daña, y las secundarias sí se deben a enfermedades crónicas. Entre las más importantes tenemos la diabetes mellitus, lupus eritematoso. Esta glomerulonefritis se caracteriza porque va a tener disminución del volumen de la orina, se va a ver oliguria, azoemia, o sea, incremento de la creatinina, hipertensión y disminución de la velocidad de filtración glomerular. En cuanto a los mecanismos de lesión glomerular, en la glomerulonefritis se estimula la respuesta inflamatoria proliferativa en las células endoteliales, en las mesangiales y en las epiteliales. El proceso inflamatorio lesiona la pared capilar y permite que los glóbulos rojos salgan a la orina y provoquen cambios hemodinámicos que hace que traigan al final la disminución del volumen de filtración glomerular. Este es otro esquema en donde ves la luz, ¿no? La luz es supuestamente los vasos, el endotelio de los vasos, lo que está negrito es la membrana basal, y acá tienes los células epiteliales de los túbulos, ¿no? Donde está el espacio Goldman. Acá está la sangre y acá ya está formándose la orina. Donde son los mecanismos de daño de las glomerulopatías. Por ejemplo, hay depósitos subepiteliales, por ejemplo, como en la glomerulonefritis postreptocócica, ¿no? Hay también depósitos subepiteliales. Hay, por ejemplo, que se daña la membrana basal, antimembrana basal. Hay depósitos subendoteliales, ¿no? También van a dañar el mensajio a través de depósitos mesangiales. Los mecanismos inmunes de la glomerulonefritis, la lesión por anticuerpos que reacciona contra antígenos glomerulares fijos. Se dice que una de las causas de la glomerulonefritis es autoinmune, ¿no? Entonces, este origen de antígenos pueden ser exógenos o endógenos. Endógenos como, por ejemplo, los anticuerpos contra el ADN, que se da en los casos de los pacientes que tienen lupus eritematoso y hacen glomerulonefritis. Y los exógenos como, por ejemplo,
¿no? Los antígenos de la membrana del estreptococo, ¿no? En las glomerulonefritis estreptocócicas. ¿Qué es lo que pasa acá? Presenta la clínica 1 o 2 semanas después de que el paciente tenía una infección, ¿no?, faríngea por estreptococo. Y después de 6 semanas, ¿no?, de una infección cutánea. Lógicamente por estreptococo beta hemolítico de grupo A. Este es otro esquema cómo se produce los mecanismos inmunes de la glomerulonefritis. Acá tienes, por ejemplo, las células endoteliales, ¿no? Tienes la membrana basal, que está pintada acá de naranja, y tienes las células epiteliales de los túbulos, ¿no? Y acá el espacio de Watson, ¿no? Entonces, hay dos mecanismos de acuerdo a esto: los anticuerpos de membrana. Estos son anticuerpos, ¿no? Van a dañar la membrana basal y se va a dañar, o va a haber depósitos, por ejemplo, de complejos antígeno-anticuerpo, ¿no?, que van a ubicarse a nivel de la membrana basal, subendotelial o subepitelial. Entonces, cuando hay daño de los glomérulos, hay bastantes glomerulopatías. Acá tenemos las más importantes: la glomerulonefritis proliferativa aguda, la glomerulonefritis rápidamente progresiva, el síndrome nefrótico, la glomerulonefritis membranosa, la enfermedad de cambios mínimos, la glomerulosclerosis segmentaria focal, la nefropatía por inmunoglobulina A y la glomerulonefritis crónica. Nosotros vamos a hablar sobre el síndrome nefrítico ahora y síndrome nefrótico, ¿no? Entonces, el síndrome nefrítico se caracteriza porque va a tener la siguiente sintomatología: hematuria, proteinuria, pero del rango no nefrótico, o sea, menos de 2 gramos por decilitro, disminución de la velocidad de filtración glomerular, lo cual va a llegar a que el paciente tenga oliguria, insuficiencia renal rápidamente progresiva, retención de sal y agua, se va a haber edema, ¿no?, e hipertensión. Entonces, se da el síndrome nefrótico por inflamación aguda del glomérulo. Este proceso es autolimitado con tendencia a curar en días o semanas. Como dije, la proteinuria es de rango no nefrótico, es menos de 2 gramos por decilitro. La hematuria se da como consecuencia del daño de la membrana glomerulocapilar, ¿no? Como hemos dicho, esta membrana glomerulocapilar evita que salgan las células. Cuando se daña y encuentras hematitis, estás frente a un síndrome nefrítico. La hematuria puede ser microscópica o macroscópica. Macroscópica, lógicamente, tú vas a ver la presencia de roja de la orina, y microscópica, cuando vas a encontrar la presencia de más de 3 hematíes, ¿no? Suele encontrarse a veces los famosos cilindros hemáticos. La glomerulonefritis estreptocócica es la más frecuente que hace síndrome nefrítico. Entonces, ustedes van a ver acá diferentes tipos de enfermedades que pueden terminar haciendo síndrome nefrítico. ¿Se dan cuenta? Por ejemplo, una infección bacteriana a nivel de la faringe que es producida por Streptococcus pyogenes, una endocarditis producida por Streptococcus viridans, el estafilococo aureus o Streptococcus viridans que hace un shunt, hidrocefalia, ¿no? Abscesos viscerales también hay, por ejemplo, enfermedades que son producidas por virus, como hepatitis B, hepatitis C, virus de inmunodeficiencia, el virus de Epstein-Barr, parasitarias como, por ejemplo, la toxoplasmosis, la filariasis, ¿no?, hongos y algunas riquezas van a producir, pueden producir glomerulonefritis, o síndrome nefrítico. Y también hay un grupo de enfermedades sistémicas que pueden llegar a ser síndrome nefrítico o síndrome nefrótico. Acá, por ejemplo, tenemos el lupus eritematoso sistémico, el Schlein,
vasculitis necrotizante, Goodbuster, síndrome urémico hemolítico, púrpura trombocitopénica, aterombolismo renal, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos resumir el síndrome nefrítico? Va a haber una lesión a nivel de la membrana glomerulocapilar por diferentes causas, lo cual va a producir una inflamación que va a tener una proteinuria de rango no nefrótico, o sea, menos de 2 gramos por decilitro. Vas a encontrar la presencia de hematuria, ¿no? Entonces va a haber disminución del filtrado glomerular. Si disminuye el filtrado glomerular, se va a elevar los compuestos nitrogenados de la azoemia. Y si hay disminución del filtrado glomerular, el volumen también va a disminuir, va a haber oligoanuria. Menos de 400, oliguria menos de 50 o menos de 100 en otras bibliografías, anuria. Hay oligoanuria, ¿no? Lo cual, ¿qué va a traer como consecuencia? Retención de agua y sal, ¿no? Porque hay disminución del filtrado glomerular, compensatoriamente retención de agua y sal para jalar volumen. Esto va a traer como consecuencia edema e hipertensión arterial, ¿no? Que si es muy alta la hipertensión arterial vas a llegar a hacer una encefalopatía hipertensiva o insuficiencia cardíaca, ¿no? Congestiva, ¿no? Por otro lado, esto lo vamos a pasar porque es ya de parte del laboratorio de estudio. Vamos a hablar sobre el síndrome nefrótico, ¿no? El síndrome nefrótico se caracteriza porque también va a estar dañada la membrana glomerulocapilar y se va a caracterizar porque va a haber una mayor permeabilidad glomerular a las proteínas, ¿no? Las causas, igual que la glomerulonefritis, son primarias, idiopáticas, o sea, no tienen, como se dice, explicación. La enfermedad a cambios mínimos, glomerulosclerosis segmentaria focal y la glomerulonefritis membranosa son las máximos exponentes. Y las secundarias son debidas a enfermedades, ¿no? Como la diabetes mellitus, amiloidosis, lupus eritematoso. Se caracteriza porque tiene una proteinuria bien alta, más de 3.5 gramos por decilitro, hipolipidemia, lipiduria, edema generalizado e hiperlipidemia, con colesterol mayor de 300 miligramos por decilitro. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener acá? Normalmente, nosotros no debemos botar proteína por la orina. Entonces, nosotros lo que máximo que debemos botar es 2 miligramos por kilo por día. Entonces, a una persona como ustedes que pesa 60 kilos, ¿no? O una persona que pesa 50 kilos debe botar 100 miligramos, ¿no? Pero cuando nosotros hacemos el examen de orina, ¿no? Ahí hay una tirita reactiva que se va a pintar, ¿no? De color cuando hay proteinuria. Y esta proteinuria se va a mostrar mayor de 150 miligramos. Si está menos de 150 miligramos, quiere decir que no hay proteinuria. Entonces, esa tirita no sirve. Lo que tenemos que hacer es proteinuria de 24 horas, ¿no? Entonces, el paciente que tiene síndrome nefrótico va a tener, además de la proteinuria masiva de 3 a 3.5 gramos por decilitro, va a haber hipoproteinemia, hipoalbuminemia, hipertrigliceridemia, hipercolesterolemia, lipiduria, cilindruria, edemas, policerositis, ascitis a la sarca, aumento del alfa-2 beta-globulina, hipercoagulabilidad, lo cual va a llevar también, ¿no?, a disminución de la función renal, hipotensión y tendencia a la oligoanuria. Al igual que el síndrome nefrítico, también acá hay un sinfín de patologías, ¿no?, que hacen síndrome nefrítico. Y tú vas a encontrar que son, por ejemplo, las mismas. Por ejemplo, las enfermedades sistémicas, lupus eritematoso, ¿no?, dermatomiositis, artritis reumatoidea, Henoch-Schönlein, ¿no?,
Estas pueden ser síndrome nefrítico y síndrome nefrótico, dependiendo de lo que tú vas a encontrar. Nefrítico vas a encontrar hematuria, en nefrótico no vas a encontrar hematuria. En nefrítico vas a tener hipertensión, en nefrótico no vas a tener hipertensión. Entonces aquí vas a ver también una miscelánea de enfermedades, ¿no? Como por ejemplo bacterianas, virales, ¿no? Algunos fármacos también que desencadenan en síndrome nefrótico. Lo más importante es que nosotros tenemos que hacer la diferencia entre nefrítico y nefrótico. Entonces, al igual que en el síndrome nefrítico, lógicamente la membrana glomerulocapilar va a estar alterada, va a estar lesionada, ¿no? En el síndrome nefrítico, la permeabilidad va a estar alterada y va a salir hematíes. Aquí lo que va a salir más son las proteínas, ¿no? A ver, proteinuria, ¿no? Entonces, si hay proteinuria, lógicamente disminuir las proteínas y un mecanismo compensador es la síntesis a nivel hepático de proteínas que va a traer como consecuencia la hiperlipidemia y lipiduria. Esta hiperproteinemia va a traer como consecuencia que un sinfín de proteínas vayan a estar siendo eliminadas por el riñón. Entonces, si hay una hipogamaglobulinemia, el paciente va a tener, ¿no?, facilidad a hacer infecciones, ¿no? Si hay una disminución, por ejemplo, de los factores del complemento, también este paciente va a tener problemas de infecciones porque hay déficits a nivel de la opsonización. También va a haber trastornos de coagulación. ¿Por qué? Porque la nitrosamina 3 está disminuida, así como los factores de coagulación 9, 11 y 12. ¿No? También está disminuida, por ejemplo, las proteínas de transporte, por ejemplo, la transferrina, el cobre, la vitamina D, zinc, etc. Entonces, esta hipoproteinemia va a traer como consecuencia, lógicamente, que la albúmina, que es una de las proteínas que debería estar acá, esté disminuida. Esta albúmina participa en la presión oncótica, o sea, evita que salga el líquido del intravascular hacia el intersticial. Como no hay proteínas, la presión oncótica disminuye, ¿no? Va a haber disminución del volumen plasmático efectivo, y si hay esto, que es lo que va a traer como consecuencia aumento de la hormona antidiurética, aumento del tono simpático, aumento del eje renina-angiotensina-aldosterona, que va a terminar en retención de sal y agua y va a producir edema. Este es muy importante, este edema, como ustedes pueden ver acá, que deja signo de fovea, es típico de los pacientes que tienen síndrome nefrótico. El nefrítico va a tener un edema, pero no así como este. ¿Por qué? Porque su proteinuria no es más de 3.5, es menos de 2. Entonces, tanto el edema, ¿no?, que va a llegar a trasudar capilarmente. Se va a ver la trasudación capilar, ¿no?, plasmática. Puede salir de acá bastante líquido. O también puede haber, por ejemplo, la presencia de trasudación a nivel de la pleura, derrame pleural, del pericardio también, a nivel también del peritoneo de vascitis. Entonces, esta es la fisiopatología de la síndrome nefrótico. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Al parecer no, doctor. Ya. Por favor, y ahora vamos a hablar de la otra, como decía, son dos temas